Mi madre me quiso en la tumba. Yo no tengo madre, y no es por coraje, es por sobrevivencia. Yo tenía apenas 6 años cuando me manoseó por primera vez el marido de la prima de mi mamá. Sí, y mi madre lo sabía, lo supo siempre y nunca hizo nada. Ahora tengo 46 años y desde que tengo uso de la razón, mi vida ha estado marcada por un gran sufrimiento. Crecí en El Salvador, en los años 80. En medio de una gran guerra, a mi padre lo habían asesinado el mismo día que mi mamá dio a luz a mi hermano Miguel. Pero en lugar de criarlo, mi madre se lo entregó a su prima. Según ella fue para que tuviese una vida mejor. Se quedó a trabajar en esa casa, según decía, para poder verlo crecer. Yo era apenas 1 año y 4 meses mayor que mi hermano Miguel. A los 6 años, fue la primera vez que el marido de esa prima me manoseó. Y aunque yo era apenas una niña, entendí que algo no estaba bien. Estoy completamente segura que mi mamá lo sabía y nunca le importó nada. A los 11 años ya no permití que ese viejo me voltease y ni mucho menos me tocase. A los 13 nos corrieron de esa casa. Mi madre y yo terminamos trabajando en una cervecería. Ella como cocinera y yo como mesera. En ese tiempo ya estudiaba el primer año de bachillerato. No quería seguir en ese ambiente, así que le pedí ayuda a mi madrina. Ella me abrió las puertas de su casa, pero mi madre no dejaba de presionarla, de molestarla. Un 15 de septiembre le supliqué a mi mamá que me dejase en paz, que yo había decidido estar ahí, pero logró convencerme de que regresase con ella. Un día me pidió algo que jamás olvidaré. Te voy a llevar a que te revisen. Quiero saber si todavía eres virgen. Yo no había estado con nadie, pero el miedo, la vergüenza, el asco no me dejaron hablar para nada. Salí de esa consulta odiándola con todo mi ser. Ese día supe que ya no era mi madre, era otra cosa. Y como si fuera poco, al llegar a la cervecería ese día, había un hombre tomando desde las 10 de la mañana y mi mamá me dijo: chica, solamente te voy a pedir un gran favor. No le vayas a hablar a ese hombre. Él habla hasta de cómo pone a las mujeres. Pero yo ya estaba harta. Desde los 7 años guardaba resentimiento y lo del examen fue la gota que derramó el vaso. Me acerqué a ese hombre y me senté con él. Comenzamos a platicar y en menos de lo que canta un gallo, me preguntó si quería ser su novia. Y yo solamente le dije que sí, no porque me gustase, sino para llevarle la contraria a mi madre. Desde ese día mi mamá me declaró la guerra, me agarraba a jalones, me cortaba la ropa, me humillaba, hasta que un día me sacó desnuda del baño y me tiró al piso. Cuando reaccioné, estaba encima de ella gritando: no me vuelvas a tocar, le dije. A los 3 días me echó de la casa y me fui con ese hombre que no quería que yo hablase. Sí, a ese mismo que también había sido pareja de ella también, porque allá en la casa la mamá de él me soltó la bomba. La muchacha colocha de la Vicky es tu mamá y también fue mujer de Ernesto, o sea de él. Sí, me metí con el ex de mi madre sin saberlo. Cuando se emborracha me grita. A la Vicky le hacía de todo, al derecho y al revés. Y yo solamente agachaba la cabeza, tragué y aguanté. Quedé embarazada de Thais. Él no trabajaba, se quedaba a cuidar a la niña y yo era la que sostenía la casa. Cuando Thais cumplió 1 año, empecé a sentir un dolor terrible en la rodilla izquierda. Fui a varios doctores. El diagnóstico fue devastador: cáncer maligno. Me desarticularon de la cadera, me quitaron la pierna. Años después, mi mamá me confesó algo que todavía me quita el sueño. Esa enfermedad te la mandé yo. Te hice brujería para acabar contigo. Sí, ella misma, mi madre, la que me pegaba con cables,
la que me hincaba sobre arena caliente con un tronco en la cabeza a que leyera un libro por horas. Y si no lloraba, me ponía otra hora más. Cuando Thais tenía 1 año, Ernesto me la quitó. La crió con otra mujer. Yo, completamente molesta y sola, tenía que aguantar. Después tuve otra hija. Ella es mi motor, mi alegría, mi revancha contra la vida. Hoy tiene 22 años y todos los días le digo, te amo y gracias por estar para mí. A mi madre no la veo desde hace 8 años y no pienso volver a verla nunca. Un día, una de las hijas de ella me dijo, a esa patona, aquí la hacemos completamente imposible la vida, porque nadie la quiere. Y entendí que ahí no era mi lugar, que yo no tenía madre, ni hermanos, solamente a Migue, que es un buen hermano, mi dignidad y una hija hermosa. Hoy soy feliz, con una pierna, con cicatrices, sin esa familia, pero libre. Hay madres que dan la vida y otras que te dan la espalda, pero aún así hay mujeres que nacimos para romper ese ciclo. Yo no tengo madre, pero soy la madre que nunca tuve. La huerta de cadáveres. Cuando los últimos dolientes se habían retirado del cementerio, él se ocultó entre los árboles. Los vigilantes no advirtieron su presencia y cerraron el portón de hierro. Al caer la noche, un extraño de bolso con herramientas se levantó de la tapa del mármol. Debía de apresurarse, sacar de ahí una tumba y llevarse el cuerpo de ésta, mientras aún siguiera fresco. Escapó del cementerio con su fúnebre carga, ansioso por estar a solas con la hermosa joven difunta. Pero una vez que su granja de psicopatía experimentó un raro arrebato de piedad, la chica tendida sobre la mesa de madera donde él destrozaba los cuerpos que parecía aún estar con vida, no podía dejar de mirar extasiado de su cara angelical, cuya frescura belleza le daba esa liviandez de que parecería no estar muerta aún. Pero no iría por el lado básico, no usaría las cuchillas para sacarle la carne y la piel, como a los demás. No se sentía capaz de mancillar tanta pureza. Por eso, cuidándose de no ensuciar la prolija tela que la ceñía, la cargó y la dirigió a su huerta oculta tras la arboleda. En ese lugar, entre la tierra húmeda, rebosan los esqueletos. Algunos estaban completos y otros carecerían de sus calaveras. Cuando los cuerpos se volvían frágiles por la degradación que le abrazaba el tiempo, él tomaba algunos cráneos para aserrarlos, con algunos que fabricaba de ceniceros y con otros que elaboraba cuencos para beber sopa. Muy delicadamente depositó el cadáver de la joven entre los otros restos óseos. Ni siquiera se atrevió a despojarla de la sombría y la blanca mortaja. Volvería los días siguientes para comprobar el avance del proceso de descomposición, cuando la bella afinada ya no era fuese sino otro esqueleto más. Se la llevaría con su cadáver. Buscaría precisamente su calavera. Pensaba en colocarla intacta en la mesa de luz. Así, antes de dormirse, recordaría la bonita de sus facciones y fantaseaba imaginando que ella era su novia. Pero Edward, el granjero psicópata, el ladrón de tumbas que rondaba en la casa de cadáveres de los cementerios y que también era un asesino, pues había acabado con 2 señoritas, no lograría sumar ese nuevo cráneo, ni siquiera a su colección. A la tarde entrante, la policía irrumpió en la finca y se toparon con los horrorosos, el cuerpo descuartizado. Este se balanceaba desde las vigas del cobertizo, suspendido por los tobillos. Estaba cubierto en un canal, y más que el organismo sin vida era de una mujer. Y más que el organismo sin vida era de una mujer, parecería aún estar faneada.
Al menos eso creyó el oficial ayudante al mirar, por primera vez entre las espesas brumas de aquel recinto apestoso. Sin embargo, cuando enfocó el haz de su linterna, advirtió su error. La viuda que desde hace días atrás buscaba ya no sería una persona desaparecida. Un ruido estridente lo había conducido hacia ese galpón. Hubiese jurado oír motosierras en marcha. Ahora reinaba el silencio, pero el policía intuyó que no estaba solo ahí. Al dirigirse la lumbre hacia una esquina, avisó a ese sujeto enmascarado. Escondió detrás de la tabla donde fileteaba toda la carne. Producía un escalofrío la sonrisa grotesca en la cara del cuerpo del muerto, cosida con gruesos hilos. El monstruo apuñalaba una motosierra y parecería estar a punto de volver a ponerla a funcionar. Le preguntó con su revólver de reglamento y al recibir la voz de alto, el hombre solamente se disfrazó y no ofreció ninguna resistencia. Levantó los brazos en señal de rendición, dejando caer el letal artefacto. El oficial lo esposó de una tubería y salió apresurándose. Debía avisar al sheriff, quien se hallaba registrando otro sector del establecimiento. Pero antes de ir en procura de su superior, su revuelto estómago ya no pudo aguantar más y vomitó. En ese momento oyó los gritos del sheriff llamándolo. Aquel por su parte había encontrado la huerta donde yacía la bella muchacha fallecida, junto a las verduras y las hortalizas allí plantadas, y los esqueletos de los otros que habían sufrido este fatídico destino. Edward se liberó de ir a la cárcel. La justicia lo declaró como insano y fue encerrado en un manicomio. Se trataba de un solterón que siempre había vivido con su madre, una fanática religiosa que dominaba su vida. Tras morir la señora, el hijo comenzó a profanar tumbas y robar cadáveres en los cementerios. Los transportaba a su vivienda donde los examinaba y tenía relaciones con ellos. Y por último, los comía. Con los cráneos fabricaba ceniceros y cuencos y con el pellejo confeccionaba brazaletes y vestidos. Cubrir su desnudez vistiéndose con la piel de los extintos que alguna vez estaban en vida. Pero pronto la carne descompuesta dejó de saciarlo y ocupó sentir el placer de la calidez que emanaba de los cuerpos recién cortados. A su propiedad la llamaban la huerta de los cadáveres. Corrió el rumor de que estaba maldita, habitada con espíritus malignos que lo forzaron a cometer tales aberraciones. Una vez recluido el asesino de la granja, esta fue quemada al último. Dormimos sobre un muerto. No sé si fue el frío, la niebla o esa sensación que se te mete en el estómago como anuncio de algo más grave. Pero esa noche la sierra gorda se nos metió hasta los huesos. Íbamos en la troca de mi compa el Chuy, el muerto. Alguien que le dicen así porque puede dormir parado, manejando o en plena borrachera, con banda de vivo. Íbamos a dejar una bomba de agua para una comunidad allá en el cerro, un favor que le debíamos a su tío. Yo solamente iba de copiloto, por no dejarlo solo realmente. El plan era sencillo. Subimos, entregamos y bajamos antes de que se oscurezca. Pero el cerro no tiene palabra cuando menos lo esperamos. Ya veníamos de bajada entre curvas cerradas y neblina densa, como leche hervida. El faro apenas alumbraba 2 metros y los árboles parecían salirse del monte a saludarnos. Chuy soltó el volante con una mano y dijo: Nel, güey, no me voy a matar por una bomba. Aquí la dormimos. Se orilló en una brecha de tierra dura, entre oyameles secos. Apagó el motor, se recargó y en menos de 2 minutos ya estaba roncando, así, sin miedo, como si no pasase nada realmente. Pero yo no pude hacerlo. Había algo en el aire, no frío, no humedad, algo más, como si la noche estuviese viva
y nos estuviese oliendo. Me quité la gorra y traté de dormirme, y entonces empezaron esos ruidos. Primero fueron como rasguños debajo de la troca, lentos, arrastrados, como si alguien con uñas largas estuviese raspando el chasis. Después, ¡plush! Un ruido de agua estrellándose contra las láminas de la caja. ¡Plash! Otra vez, como cubetas contra el techo. Me incorporé, abrí un poco la ventana. No se veía nada, nomás mi propio aliento haciendo niebla en el vidrio y la silueta de los árboles, todos torcidos, como si quisieran mirar para dentro del camión. Chuy, le dije, en voz baja. Nada. Chuy, levántate. El tipo seguía dormido, como muerto, como piedra. Y ahí me quedé, tieso con la mano en la puerta, sin saber si salirme corriendo o hacerme bolita. Pero no corrí, ni recé, nomás me esperé, como se espera a que pase una pesadilla que no sabes si es tuya o es ajena. Amaneció lentamente, como si al sol también le diera miedo salir. Cuando bajábamos a estirarnos las piernas, el corazón se me fue hasta los talones. Ahí estaba, justo enfrente de la troca, a medio metro de las llantas, una cruz vieja, hecha con ramas amarradas con alambre oxidado, una veladora derretida, flores secas y una inscripción pintada con brocha gorda sobre una tabla podrida. Aquí lo agarraron, aquí lo dejaron. Me puse pálido, no hablaba. Shui bajó lento y me vio con cara de crudo. Te hablé toda la noche, güey. Le dije, y a él, blanco como cal. Nomás susurró ahora. Soñé que alguien me mojaba los pies y me jalaba para abajo. Nos subimos al camión en silencio. Ninguna palabra más. Pero al pasar el segundo tope me di cuenta de que el piso de su lado estaba algo húmedo, como si le hubieran echado algo de agua o algo peor. Desde ese día el muerto ya no se duerme en cualquier lado, y yo cada vez que paso por un camino con monte y sombra, me fijo bien dónde me estaciono, porque hay muertos que descansan y hay otros que se quedan esperando a quien venga por ellos. Me regalaron, me traicionaron y aún así perdoné. Dicen que la familia es para siempre, pero ¿qué pasa cuando la tuya es tu peor pesadilla? Yo viví en esa casa donde el amor se volvió una ausencia, donde la traición y el miedo eran el pan de cada día. No es una historia de terror, es mi vida, cruda y real. Lo que voy a contar te duele, pero más duele callarlo. Hoy tengo 46 años y vengo de una familia completamente rota y disfuncional. Mi mamá me regaló con mi papá cuando yo apenas nací, porque decía que no podía tenerme, que sus papás no sabían que estaba embarazada. A los 4 o 5 años regresé a vivir con mi madre, pero no era la niña segura de antes. Ella tenía un hermano mucho mayor que yo. Él me hacía cosas. Tenía miedo. No sabía a quién contarle esto y sentía que algo raro pasaba con mi mamá, pero que no podía decir nada. Mi papá y mamá nunca vivieron juntos. Años después se casaron por la iglesia, pero ella seguía con sus amantes y hasta me llevaba a sus encuentros. Callé mucho, porque en esa casa era un caos todo. A los 8 años conocí a un primo, mucho mayor, y él también me hizo cosas. Mi mamá golpeaba a mi padre cuando discutían. Yo no entendía nada, solamente sabía que me sentía sola, atrapada, sin ninguna salida. Lo más terrible vino cuando mamá llegó a vivir a casa a uno de sus amantes. Sí, logró vivir con 2 amantes y mi padre, todos bajo el mismo techo. Fue un infierno. Los amantes me hacían más cosas. Salí de casa a los 18 años porque no podía seguir con ese ritmo. Era un infierno completamente. De uno de esos hombres tuve
una hermana a la que mi mamá le daba todo su amor y yo me sentía de menos porque con mi papá llevaba una muy buena relación, pero mi mamá nunca me quiso. Me perdí en el alcohol y las drogas y me metí en una relación donde tuve a dos hermosas hijas, pero me separé cuando entendí que mi pareja solamente estaba conmigo para no andar rondando en la calle. Después llegó otro hombre, con quien tuve 4 hijos más. Para ese tiempo mi madre enfermó. Yo la visité y al año falleció. Yo tenía mucha culpa porque nunca nos pudimos llevar bien. Estaba embarazada de una hija cuando ella falleció y me dio una depresión tan fuerte que no podía ni siquiera llevar las otras al kinder. Mi hermana era la que se hacía cargo, pero terminó metiéndose con mi pareja. Mi papá la defendía, decía que yo estaba completamente loca, que imaginaba cosas. Hasta me anexaron diciendo que yo estaba loca. Durante años fue un infierno y cuando salí embarazada otra vez, mi pareja me golpeaba porque peleábamos siempre por mi hermana. Él era un drogadicto y alcohólico y traía broncas de su matrimonio fallido. Hubo golpes, humillaciones, me corría de la casa y él traía a sus hijos mayores y eran más problemas. Hoy tengo 6 hijos, el menor tiene 15 años, mi pareja y yo nos separamos hace años, mi hermana y yo estuvimos más de 10 años sin hablarnos, hasta que nuestro padre murió. En su lecho de muerte me pidió que la perdonase, y así fue como lo hice, justo antes de que falleciera. No sueño mucho con él, pero cuando lo hago me siento tranquila. Con mi madre fue algo distinto. Años de pesadillas, peleas en mis sueños, verla con su amante. Una vez incluso me dijo, te maldigo para todos los días de tu vida, que tus amigas te fallen y que nadie te quiera. Hoy ya no la sueño. A veces creo que el dolor fue tan fuerte que hasta el inconsciente la pudo alejar por sí sola. A mi hermana la perdoné, porque la vida no me dejó muchas opciones, y aunque me dolió que ella se metiera con el padre de mis hijos, aprendí a cargar rencores. Y es como seguir viviendo en la misma casa del dolor. Muchas veces he llorado, no por debilidad, sino porque nunca tuve una familia normal, de esas que te abrazan sin maldad, que te enseñan a querer sin miedo. Esta es mi historia, no para dar lástima, sino para que sepan que aunque muchas veces me quebré, todavía sigo de pie. Gracias por dejarme soltar todo lo que traigo por dentro. Y eso solamente se siente como respirar. Por fin.